Esto es Resumen de Noticias a través de interbolivia.com. El ministro Murillo, cochabambino, querendón de su tierra, así como representa el piquemacho, o como es Wisterman para los cochabambinos, querendón de su yasta. Él tenía esta visión sobre el FEC, la visión de devolver a los accionistas estas acciones y que sea para bien. Un secreto a voces sobre el minigabinete de decisiones del gobierno de Áñez entre Arturo Murillo y Yerko Núñez, sin olvidar el caso El FEC, donde Murillo obviamente tendría presumiblemente algo pactado. El exministro de Minería Carlos Guayba indicó que había un minigabinete de decisiones en el gobierno de Jeanine Áñez, conformado por ella y los entonces ministros de gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, y de la Presidencia, Yerko Núñez. En charla con los medios este lunes, en inmediaciones de la Fiscalía de La Paz, el exministro que declarará por el caso de la compra con sobreprecio de $2,3 millones en gases lacrimógenos, señaló que ese espacio era exclusivo para esas autoridades. Había un minigabinete, a la cabeza de Murillo, la presidenta, los ministros de Defensa, de la Presidencia. Se reunían aparte, nosotros estábamos más metidos en el trabajo del ministerio, en mi caso me correspondía la cartera de minería, señaló Guayba. Asimismo, aclaró que desconoce lo que se trataba en las reuniones de ese minigabinete. Áñez se encuentra detenida en la cárcel de Miraflores por el caso Golpe de Estado, mientras Murillo, López y Núñez fueron declarados prófugos de la justicia. El primero fue arrestado en Estados Unidos acusado de lavado de dinero y sobornos, del segundo se tiene datos que se encuentra en Brasil y del último se desconoce su paradero. Otro juicio que se le viene al entorno de Murillo es el caso El FEC de Cochabamba. El gerente general de la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba SA, el FEC, Mauricio Vallejos, informó que durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez se pretendió privatizar la empresa El FEC a manos de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba, Comteco, lo que hubiese ocasionado un daño económico al Estado de 940 millones de bolivianos. Recordó que esta medida era impulsada por el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien se comprometió a devolver las acciones a los cochabambinos, pero que de fondo iba a ser entregada a la compañía Luz del Valle, empresa que pertenece a los 120.000 socios de Comteco. Si se concretaba lo que pretendía realizar el entonces ministro Murillo, se hubiesen concretado dos hechos más. 1. El daño económico, porque anunciaba el ministro que se debería pagar a Comteco y a Luz de Valle la suma de más de 900 millones de bolivianos que hubiesen salido de las arcas del Estado, explicó en contacto con el streaming de La Razón Radio. El 20 de febrero de 2020, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en presencia de ejecutivos de Comteco, anunció que el gobierno trabajaría para conseguir la devolución de las acciones de El FEC a Cochabamba. No obstante, esa medida fue observada por el entonces procurador del Estado, José María Cabrera, quien en septiembre del año pasado explicó que su despacho observó el proyecto de decreto supremo de Murillo. Dijo que Murillo, sin tener competencia en el área, menos fundamento jurídico, intentó hacer aprobar en la instancia técnica de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, UDAPE, y luego en el gabinete, en la vía rápida y expedita, la transferencia de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDE, a manos privadas, lo cual hubiera causado un grave daño económico al Estado. Vallejos dijo que todo el proceso de traspaso de las acciones del FEC a Comteco fue estructurada con una ingeniería del delito que fue muy bien desarrollada, aunque no se llegó a concretar. Juicio. El gerente del FEC recordó que las acciones de esa empresa fueron recuperadas a manos del Estado en 2010, mediante el Decreto Supremo 494 en favor de ENDE. 3 años antes, en 2007, exejecutivos del FEC habrían constituido en Panamá 3 empresas fantasma, Cochabambina de Electricidad, Trabajadores Luz y Fuerza y Soelvo, mediante el bufete Mossack Fonseca involucrado directamente en el escándalo mundial de los Panama Papers, con la finalidad de realizar la compra fraudulenta de las acciones del FEC a través de Soelvo y su posterior transferencia a Comteco, hecho que se encuentra sometido a un proceso penal, en etapa de juicio oral.
Se prevé que este juicio se inicie el 16 de agosto, ya que en 2 oportunidades fue postergada debido a que las autoridades judiciales contrajeron el COVID-19. Ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático. Está en su derecho de firmar o de no firmar, está en su derecho de aceptar o de no aceptar. Ese es su problema. Yo no le puedo obligar a nadie a firmar algo que no quiera firmar. Y yo jamás le pediría a la presidenta que haga algo por encima de la ley. Yo jamás le pediría a nadie que viole la ley o la Constitución. Ahí está cometiendo un error el señor ministro. Él podía hacer que se modifiquen las cosas, que se hagan los estudios necesarios como corresponde. Yo creo que hay un problema muy serio, y es que la presidenta Áñez le ha entregado el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo, y que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes. Aquí hay formas de hacer. Lo que no se puede actuar es como hacía Evo Morales, metiéndole nomás. Y eso es lo que hace Arturo Murillo, le mete nomás. Y yo no estoy dispuesto a ser parte de un gobierno que debe actuar en la democracia y que después no lo haga. Tanto hemos luchado contra la masista, no podemos actuar igual que ellos. Para mí los principios siempre están por delante de todo. Y esto, y no es solo ese decreto, ¿no? Son muchas actitudes, muchas formas en las cuales yo no he compartido y cosas en las cuales no voy a ceder. Por ejemplo, y para ver que aquí no es un tema de regionalismo, no tiene nada que ver el tema de que haya el interés ahora de apresurar alguna adjudicación o contrataciones en estos últimos 2 meses de la gestión. Yo como ministro de Economía, ahora exministro, obviamente tengo que velar por la correcta administración de los recursos públicos. Hay otros 2 ministros que han renunciado también en protesta porque se manejen temas tan importantes como la gestión del Estado en base a caprichos, en base a atropello de personas irreflexivas, como es el ministro Murillo. Bueno, cada uno tomará su decisión y asumirá su responsabilidad. Le estoy dando el ejemplo de, por ejemplo, qué tienen que ver con regionalismo, una compra de camionetas por 35 millones de bolivianos que el ministro Murillo presiona y presiona para que se haga y que se van a entregar recién a mediados del próximo año. Eso debe dejarse para la próxima gestión. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad y solamente queremos que podamos transitar y podamos tener nuestras cosas en paz. Y ojalá que así sea con la bendición de Dios. Las acciones de Arturo Murillo cuando ocupó el cargo de ministro de Gobierno no solo apuntaron a hacerse de recursos públicos, por eso lo investigan en los Estados Unidos. Pero aquí, en La Paz, organizó un equipo de confianza para hacerse de varias empresas privadas. Aquí con los detalles de los implicados en el caso, los detalles de quiénes, cómo y cuándo movieron los hilos de una truculenta trama inventada para apropiarse de las empresas de Marcelo Hurtado. Tal como lo reveló una investigación publicada en el periódico La Razón, uno de los protagonistas dentro del poder para lograr estas acciones fue el ex senador y exministro Óscar Ortiz. Todo empezaba a prepararse desde septiembre del 2019. Ortiz, como senador, publicó con mucho énfasis un informe de supuesta investigación en los casos que se seguían contra un empresario de apellido Gil. Pero en realidad, el texto hace referencia a Marcelo Hurtado, donde en medio de varias imprecisiones, se dice que en la composición accionaria de una de sus empresas, 3 socios tendrían cada uno al 99% de sus acciones. Pregunta, ¿una empresa con 300% de acciones? Bueno, ese fue el resultado y está publicado y claro, es un texto que fue revisado por el entonces senador que le pone la firma. Se armó un caso con un denunciante fantasma, nunca lo encontraron. Su firma nunca fue la misma más de 2 veces seguidas. Los acusadores y supuestos testigos luego confirmarían que ni siquiera conocían a Marcelo Hurtado y que declararon en su contra solo por presión, porque los obligaron. Cuando las cosas no funcionaron, se inventaron otros casos y buscaron cualquier alternativa para seguir presionando.
Los abogados implicados en el caso pagarían los gastos, financiarían ágiles investigaciones, pero poco sustentables, y luego, sin el menor temor, pedirían dinero a cambio. Yo les he convencido, pero me dicen que como yo les he visto 3 millones, ya para pagar lo de Provida, quieren 1,5 millones. ¿Ambición acaso? Sí, claro. Sino cómo se puede explicar que se querían 2 empresas y 6 millones de dólares a cambio de libertad y tranquilidad. Este sería el paso inicial para una trama que luego llevaría a detenciones injustificadas, con la complicidad de otros ministros de Estado, viceministros, jefes policiales, políticos, y también aparecerían los famosos abogados negociadores que pedirían a cambio de libertad y de eliminar los cargos, empresas y millones de dólares. No lo lograron. Y a cambio están estas hojas de investigación, donde están los detalles de esta truculenta y fallida trama llena de ambición y poder. No cabe duda que todo lo que tocó Murillo y compañía trae algo turbio. El ministro Murillo, cochabambino, querendón de su tierra, así como representa el piquemacho, o como es Distelman para los cochabambinos, querendón de su yasta. Él tenía esta visión sobre ELFE, la visión de devolver a los accionistas estas acciones y que sea para bien. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo informe. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.